Bien. En los sistemas normalmente vamos a tener más de una tabla, así que todo lo que venimos viendo de trabajar con una tabla, tenemos que ampliarlo un poquito para ver cómo trabajamos con más de una tabla. Bien. Ejemplo de sistema donde tengamos información relacionada. Por ejemplo, si tenemos una tabla con los equipos de fútbol y los jugadores de cada equipo. Bien. Si tenemos una tabla con las ventas y otra tabla con el detalle de qué productos fueron vendidos en cada una de esas transacciones. Bien. Bueno, categoría de producto y producto también tenemos una relación entre dos tablas. Entonces, normalmente los sistemas van a tener varias tablas que están relacionadas entre sí. ¿Bien? Entonces, la clase de hoy lo que vamos a ver es un ejemplo de un formulario conocido como maestro detalle, donde nosotros elegimos una fila de una tabla y podemos ver todas las filas relacionadas a esta fila de la primera tabla. ¿Bien? Si esta tabla tiene equipos de fútbol y hago clic en un equipo, debería poder ver todos los jugadores de ese equipo de fútbol. Por ejemplo, si la primera tabla tiene ventas y hago clic en una venta, en la segunda tabla veré todos los detalles de esas ventas. Bien. Si en la primera tabla tengo las categorías de producto y hago clic en una, en la segunda tabla voy a ver todos los productos que sean de esa categoría. Bien. Entonces eso es lo único que nos estaría faltando para pasar de hacer sistemas chiquitos de una tabla a sistemas medianos o grandes de varias tablas. Ver cómo relacionamos la información en esas tablas. Bien. Bueno, objetivo establecido. Manos a la obra. Todos los ejemplos que vamos viendo de distintos proyectos con ventanas y base de datos están puestos en una playlist en el canal, así que si ustedes llegan a esa playlist van a ver los ejemplos de alta, listado, modificación, eliminación, búsqueda, todo lo que venimos haciendo hasta acá. Bien. Vamos a abrir nuestro Apache NetBeans. Y vamos a abrir nuestro JD SQL. ¿Bien? Bueno, lo primero que necesitamos, abrimos JD SQL, es tener una base de datos con tablas relacionadas. Lo primero que necesitamos, ¿bien? Y para no tener que hacerlo a mano, vamos a buscar el tutorial de la base de datos de mysqltutorial.org. Bien. En esta página tenemos Download Sample Database. Vamos a trabajar con esta base de datos de ejemplo. La voy a restaurar en mi instalación de JD SQL para tener tablas con datos relacionados entre sí. Bien. Acá vamos a ver que vamos a tener una tabla con clientes, con teléfono, apellido, etc. Tabla con empleados, con sucursales, con pagos, con pedidos, con los detalles de los pedidos
los productos y las categorías. Bien. Entonces, si yo tomo dos tablas cualquiera que estén relacionadas, podría utilizar este diseño de formulario conocido como maestro detalles. Por ejemplo, si me paro en este y elijo un producto, podría ver todos los pedidos que hayan incluido a este producto. ¿Bien? Si me paro en un cliente, podría ver las ventas de ese cliente. Si me paro en una venta, podría ver qué es específicamente lo que se pidió en esa venta. Y así con todo, digamos. Pararme en una tabla y, dado una fila de una tabla, poder ver las filas relacionadas de otra tabla. ¿Bien? A eso vamos. Esta base de datos la vamos a descargar con este link. Vamos a copiar este. Lo vamos a pegar en nuestra pestaña de consulta. Ejecutamos. Refrescamos a la izquierda. Y vamos a tener nuestra base de datos Classical Model con todas estas tablitas. Bien. Bueno, exploremos un poco la tabla de clientes. Tiene estos datos. La tabla de empleados tiene estos datos. Los empleados de la empresa. La tabla de sucursales. Tenemos 7 sucursales en total. Tenemos los pedidos. Fíjense, en total tenemos todos estos pedidos que tenemos acá. Y cada uno de estos pedidos tiene los detalles del pedido. Bien. El código del producto, la cantidad, el precio unitario y el número de línea de la orden. Bien. Tenemos los pagos, las categorías de productos, tenemos estas categorías de productos y tenemos todos estos productos. Bien. Entonces ya tenemos una base de datos de ejemplo con muchas tablas relacionadas que vamos a poder utilizar en nuestros proyectos de prueba para, por ejemplo, ahora plantear cómo sería una ventana maestro detalle donde yo haga clic en, por ejemplo, esta orden, la orden 10.100, y pueda ver de la tabla Order Detail solamente aquellas líneas donde Order Number es igual a 10.100. O sea que esto es lo que se pidió para esa venta en particular. De este código de producto, 30 unidades, de este código, 50 unidades, de este código, 22 unidades, y de este código, 49 unidades. Es el detalle de la venta 10.100. La venta 10.100 es en la tabla de order, que vendría a ser la tabla cabecera. Vamos a ver que tenemos una fecha y un estado para esa orden, si está entregada, si, en qué fecha se envió, en qué fecha se compró, etc. Estos son los datos que están en la tabla de cabecera.
Y podemos ver acá el número del cliente que realizó este pedido. Por ejemplo, este pedido fue realizado por el cliente 1777. Si yo me voy a la tabla de clientes, el cliente 1777 es la empresa Osaka Souvenir Company. Bien, es la empresa que hizo esta compra de productos a nuestra empresa. Bien, entonces, si no la han visto nunca esta base de datos, estaría bueno que la vean, la exploren, vean el manual de la página de tutorial de MySQL, conózcanla y bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hacer una ventana maestro detalle donde yo elija un pedido y pueda ver el detalle de ese pedido en particular. ¿Bien? Vamos a la parte de NetBeans. Hacemos nuestro nuevo proyecto. Nombre del proyecto le voy a poner Classical Model vamos a crear nuestra ventana. Ventana Order. Y en nuestro programa principal vamos a instanciar la ventana Order. Y la vamos a poner visible. Bien. Y en ventana Order, a nivel interfaz gráfica, vamos a tener solamente dos tablas. Una tabla arriba, que es la que va a mostrar los pedidos. Y una tabla abajo, que es la tabla que va a mostrar el detalle del pedido seleccionado. Bien. Entonces, este diseño es el que se conoce como maestro detalle. La tabla maestro es la que controla la tabla detalle. La tabla maestro sería la cabecera. Tenemos una fila por cada venta, elijo una venta, y la tabla de detalle sería la tabla esclavo, que mostraría solamente las filas relacionadas con la de la tabla maestro. Bien. Entonces, al ejecutar este proyecto tenemos esta ventanita. Perfecto. Pum, pum, pum. Ahora a programar. Vamos a agregar la clase que va a tener el código de nuestra base de datos. No nos olvidemos agregar en la carpeta library el jar mariadb-java-client 273, importar el paquete Java SQL, importar JavaX, default table model, que es la clase que nos permite devolver los datos que vamos a mostrar en un JTable. Y vamos a hacer el método public default table model get order orders, que lo que va a hacer es devolvernos todos los pedidos que tiene nuestra tienda. Bien. Entonces acá vamos a decir
default table model, datos, igual a new, default table model. Luego vamos a hacer datos, punto, add column, ¿qué columnas va a tener? La tabla de orders, vamos a mostrar de la tabla orders, order number, número de orden, vamos a mostrar la columna fecha de la order, order date, el estado, y vamos a devolver una columna para los comentarios. ¿Bien? Entonces vamos a hacer return datos. Acá no hay base de datos, solamente estamos creando el objeto que va a contener la información a mostrar en nuestro JTable. Bien, cuando yo llame a este método voy a obtener un default table model, por ahora solo con esas 4 columnas. Bien, vamos a la ventana de órdenes, vamos a programar el constructor, luego de init component vamos a llamar a jtable .setModel y le vamos a pasar como parámetro newdb.getOrders. Y eso me va a devolver ese default table model que tiene esas 4 columnas y lo voy a poner en el JTable para mostrar información. Bien, probemos este código y vamos a ver que ya la tabla de arriba tiene estructura, aunque está vacía. ¿Bien? Está vacía, pero ya tiene estructura. Bien, lo único que faltaría es poner el código de base de datos para que en la tabla de arriba se muestren los pedidos. ¿Bien? Completemos un poco más el ejemplo. Agreguemos nuestro código de base de datos. Sabemos que tiene que arrancar con un try catch. En el caso de un error, lo vamos a mandar por consola. Y bueno, acá viene nuestro código de base de datos. Instanciamos la conexión. Que esto más adelante vamos a ver cómo obtenerlo de afuera del programa, de un archivo de configuración. Acá la cadena va a ser JDBC, MySQL, nombre del equipo y nombre de la base de datos. Bien. Creamos el statement. Y ejecutamos la consulta select asterisco from order, que es el nombre orders, que es el nombre de nuestra tablita. Y eso nos devolvía un objeto de tipo resultSet, que es el que vamos a recorrer. Creamos un vector de 4 elementos.
Y en la posición 0 de este vector, vamos a guardar el valor de la columna order number, que es el número de orden. En la segunda posición del vector, order date. En la tercera posición del vector, status. Y por último, en la cuarta posición del vector, comment. El profe no le estará faltando ahí el 2. Yes. Era para ver si están atentos. Y luego este vector lo En la agregamos. condición. Y ahí escuché algo más que me decían. ¿Qué es lo que hace en la condición del while? Bien. Con el res.net. Execute query nos devuelve un objeto. Bien. Este objeto tiene el método next y tiene el método getString. Bien. El método next de este objeto lo que hace es ubicarnos en la primera fila de vuelta por la consulta. La siguiente vez que llamamos a next nos ubica en la segunda fila de la consulta. La siguiente vez nos ubica en la tercera fila. Supongamos que esto nos devuelve 5 filas. Cada vez que hagamos next vamos a avanzar a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta fila. Bien. Estando en la quinta fila cuando hagamos next, next nos va a devolver falso, con lo cual vamos a salir del while. O sea que next tiene dos propósitos. El primer propósito es avanzar a la siguiente fila del resultado y el segundo propósito es devolvernos verdaderos si esa fila existe para poder saber si tenemos que hacer algo o no con esa fila. ¿Bien? Entonces, esto es lo que está haciendo Next. Avanzamos una fila y si esa fila existe, tomamos los datos que tenga esa fila, lo pasamos a un vector y después con el método addRow del default table model lo agregamos a nuestro modelo que devolvemos para mostrar en la base de datos, en la JTable. ¿Bien? Entonces, así queda el código. Creamos un modelo, agregamos 4 columnas, nos conectamos, creamos un statement, lo ejecutamos, obtenemos un result set, iteramos fila a fila el resultado con el método next, y para cada fila obtenemos los valores de las columnas, lo depositamos en un vector y agregamos el vector al modelo. ¿Bien? Y con esto ya estaríamos llenando o rellenando la tabla de arriba de nuestra ventana Master Detail. ¿Bien? Preguntas hasta acá con esta parte del código. Acá no hay absolutamente nada nuevo. Todo lo que ya venimos utilizando. Así que, ¿preguntas? Profe, a mí no me queda claro por qué fila y no columna. ¿Por qué fila? ¿Por qué fila acá? ¿O por qué fila acá? ¿En cuál línea? En la de arriba, en vez de fila 0, 1, 2. No se te estoy escuchando. En donde dice fila 0, 1, 2. Bien, porque este objeto representa una fila. Lo que vos vas a guardar en este vector, volvemos a GDSQL, va a ser estos datos. ¿Lo ves? ¿Y esto qué es? ¿Esto es una fila?
o una columna. Esto es una fila. O sea que tu vector va a guardar datos de una fila. Por eso el vector se llama fila. ¿Bien? Cuando vos decís fila sub 0, lo que estás queriendo decir es de la fila que acabo de crear en la columna 0, guardar el valor de la columna order number. ¿Bien? Por eso es que el vector se llama filas y no se llama columna. ¿Bien? Porque va a guardar Bien, profe. los 4 datos de la misma fila. Estos 4 datos. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces traten de ejecutarlo, o sea, traten de escribir todo este código. Es una muy buena gimnasia ir escribiéndolo para ir aprendiéndolo. Bien, no copien, peguen, sino vayan pausando el video y copiándolo manualmente. Esa es una muy buena gimnasia. Bien, ejecutamos el proyecto. Acá vemos un error en el mensaje de abajo. Vamos a ver qué dice. Dice que no se pudo conectar. Escribí mal el nombre de la base de datos. Classical Models. Es Classic Models. Vamos de vuelta. Y bueno, ahí tenemos la mitad de nuestro master detail. Bien, observen, en la grilla de arriba puedo ver todas las ventas. Bien, ¿qué nos estaría faltando? La parte del detalle. Que yo haga clic en esta venta, la venta número 10.101, del 9 del 1 del 2003. Quiero saber qué es lo que se vendió en esa venta. ¿Bien? Para saber qué se vendió en esa venta, yo tendría que, al hacer clic en esta fila, mostrar en el JTable de abajo el detalle de esas filas. ¿Bien? Y ahí tendríamos programado nuestro primer formulario maestro detalle y de vuelta, esto serviría para equipos jugadores, comisiones alumnos, cualquier relación entre dos tablas las puedo modelar como un maestro detalle y al elegir una columna de la primera tabla mostrar las filas relacionadas de la siguiente tabla en esta ventana. Bien, vamos a programar ahora para ver el detalle de ese pedido. Entonces, vamos a copiar este método, lo voy a copiar a getOrders, lo voy a pegar y lo voy a renombrar. Ahora va a ser getOrder details, obtener los detalles de las órdenes. Y va a recibir como parámetro, ¿qué cosa? El número de la orden. Bien. Y lo que vamos a cambiar es este select. Acá voy a hacer un prepared statement porque va a recibir un parámetro. Select asterisco order details where order number igual a Está mal escrito from, profe. signo de preguntas. Ahí revisamos. Bien.
Y acá vamos a hacer SQL punto parameters o setString, parameter 1, número. Y después SQL punto execute query y vamos a obtener nuestro result set. Bien. Ahí lo podemos ver. Prepare statement, SQL con prepare statement. Ahí queda. Bien. Es igual que el anterior, solo que recibe un parámetro, el número de orden, lo utiliza como parámetro de la consulta para obtener solamente las filas de una orden en particular. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es repetir esta línea de código en la ventana para que el JTable2 obtenga los datos de orders details y acá donde dice número voy a pasar como parámetro 10.100 fijo, que es un valor cualquiera, o perdón, 10.240 para probar que nos traiga algo. Bien, entonces al ejecutar este proyecto no existe una orden 10.240. Aprobado. Claro, me está faltando algo fundamental. Las columnas que vamos a traer de order details, fundamental. ¿Qué columnas son las que vamos a traer? Order details va a tener producto de quantity y price. Vamos a tomar 3 columnas para mantener el ejemplo chiquito. La columna producto de, la columna quantity, ordered, que sería la cantidad ordenada, y price each, el precio unitario. Bien. Entonces, acá vamos a devolver como columnas de este dataset código de producto, cantidad y precio unitario. Entonces, lo vamos a ejecutar de vuelta. Y bueno, ya va tomando forma. Bien. Entonces, al hacer clic en la primera fila, no, en alguna fila, se mostraría algo similar a esto, pero debería mostrarse en realidad el detalle de quién, de la fila que se está eligiendo en el primer formulario. Bien. Entonces acá viene la pregunta, ¿cómo hago yo para que al elegir una fila del primer formulario, la JTable de abajo me muestre el detalle del pedido de ese formulario? ¿Cómo conecto este JTable con este otro JTable? Bien. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es programar el evento del JTable de arriba, eventos, mouse click,
Y vamos a pegar este código que carga la tabla de abajo, pero este valor de acá lo vamos a obtener de el jtable1.getSelectedRow. GetSelectedRow nos dice cuál es la fila elegida en el JTable1. Bien. Y yo con ese valor después puedo hacer string número igual a jtable1.getValueAt, obtener el valor de la fila columna C, toString. ¿Bien? Entonces acá estoy obteniendo de la fila seleccionada del JTable1, estoy obteniendo el valor de la columna 0 y guardándolo en la variable num, que es la que le puedo pasar como parámetro a el método getOrderDetails. Y listo, así de fácil es la conexión entre las dos tablas. Al hacer clic en la ventana de arriba, obtengo la fila elegida de la ventana de arriba, y una vez que tengo el número de fila elegido, le pido al JTable de arriba el valor de esa fila, columna 0, y voy a estar obteniendo el primary key o la clave primaria de la tabla de arriba, que voy a utilizar para filtrar la tabla de abajo. Bien, voy a ejecutar este proyecto. Y voilà. Observen que cuando hago clic en cualquier pedido, la tabla de abajo me muestra el detalle de ese pedido en particular. Se pidieron 25 unidades de este código de producto y cada una costaba este precio. Bien. Se pidieron 45 unidades de este código de producto y cada uno costaba este precio. Bien. Entonces, esto sería maestro detalle. Llegado a este punto, se me ocurren muchas cosas que podríamos hacer. Bien. Poner un botón acá para agregar más elementos al detalle, para ampliar el pedido. Agregar un botón para eliminar elementos del detalle del pedido, para modificar una línea de este detalle. Lo mismo para la tabla cabecera. Podría poner un botón para agregar un nuevo pedido, para cambiar el estado de ese pedido, para modificar el comentario de ese pedido. Esas cosas podríamos hacer, ¿bien? Sería muy largo y muy aburrido que hagamos absolutamente todo. Yo voy a hacer algunas de esas tareas que se me ocurren, pero le deja a ustedes abierto el camino para que prueben un montón de cosas. El botón de agregar líneas a la tabla de abajo, de modificar, de eliminar líneas de la tabla de abajo, y los botones para agregar líneas a la tabla de arriba, modificar, eliminar. Entonces, si yo agrego una línea a la tabla de arriba, estoy creando un nuevo pedido. Mientras que si agrego una línea a la tabla de abajo, estoy ampliando lo que está comprando el cliente en ese pedido. ¿Bien? Me llama por teléfono y me dice, che, yo tengo el pedido 10.100 y me olvidé de comprar tal cosa. Entonces ustedes van a hacer clic en 10.100, acá en el botón de más, sumar una nueva línea y agregar ese elemento que ese cliente se olvidó de pedir para que vaya en el mismo pedido, para que sea enviado a ese cliente en ese mismo pedido y no gastemos un envío adicional. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo vamos? Hemos escrito muy pocas líneas de código y prácticamente nada nuevo. Simplemente estamos viendo cómo podríamos hacer para relacionar información de más de una tabla, y este sería un ejemplo de esa tarea. ¿Bien? Pregunta, ¿hasta acá cómo vamos? Bien, profe.
Vamos bien de momento, profe. Bien. Si alguno se perdió, bueno, este video lo estoy grabando, lo voy a subir al canal de YouTube. Véanlo de vuelta y lo más importante, recuerden, escríbanlo, pongan pausa, escriban el código. Esa gimnasia, aunque parezca tonta, fundamental para que lo vayan entendiendo y aprendiendo al código. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer que esto sea un poquito más interesante. Bien, vamos a detener esto acá. Voy a hacer clic en diseño. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que tenemos demasiados pedidos en esta empresa. Bien. Y como tenemos demasiados pedidos en esta empresa, quizá lo primero que deberíamos hacer con esta tabla maestra detalle es seleccionar algo acá y mostrar los pedidos de ese algo para que tengamos menos pedidos y sea más fácil encontrar los pedidos. Bien, vamos a ver la tabla de pedidos. ¿Qué columnas tenía? Tenía la columna cliente, que es un número de clientes, y tenía la columna estatus, como dos posibles valores para filtrar. ¿Bien? Entonces yo podría tener una lista desplegable donde elija el estado del pedido y me muestre solamente los pedidos en un estado determinado. Bien, si bien hay muchos pedidos en estado ship, porque son los enviados, va a haber pocos pedidos en estado in process, porque in process tenemos pocos casos de estado in process. Bien, o sea que eso nos va a ayudar más fácil a encontrar nuestros pedidos. Veamos cuántos clientes tenemos. Y bueno, tenemos también poquitos clientes, o sea que también podría ser interesante. Ah, no, perdón. Estoy viendo mal. Vamos a hacer clic en datos. Clientes tenemos 496 clientes. Acá podríamos tener una maestro detalle de 3 niveles. Una primera grilla donde elijamos el cliente que cargue la grilla de pedidos y la grilla del pedido es hacer clic en un pedido que cargue la grilla de detalles de ese pedido. ¿Bien? Bueno, lo hagamos. Lo hagamos porque está fácil de hacer, así que lo hagamos de esa manera. Voy a agregar una tercera grilla para los clientes. Para que esto sea más práctico, voy a agregar acá el JTable de clientes. Entonces, en la clase DB voy a hacer un get clientes de los clientes. Vamos a traer customer number, customer name,
que sería el nombre, y phone, 3 columnas. Number, número, nombre y phone. Entonces vamos a devolver customer number, customer name y entonces en la ventana, en el constructor, vamos a cargar el JTable3 con los datos que me devuelve getClientes. Entonces, probemos ahí. Número, nombre y phone. Bien. No hay una columna customer name. Este es select asterisco from customers, que es la tabla de clientes. Vamos de vuelta. Ahí está. Bien. Entonces observen la primera grilla con los clientes. Entonces, al elegir un cliente, voy a mostrar en la segunda grilla los pedidos solo de ese cliente. Y al hacer clic en ese pedido, voy a ver las líneas de ese pedido de ese cliente. O sea que sería un maestro detalle, en este caso de 3 niveles. ¿Ya? Tenemos 3 niveles de maestro detalle. ¿Bien? Entonces, esta va a ser esclavo de la primera tabla, pero va a ser maestro de la última tabla. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a tener que modificar el método getOrders para recibir como parámetro el número de cliente. Entonces, acá vamos a tener un prepare de statement. Entonces ahora getOrder recibe un número de cliente y getOrderDetail recibe un número de orden. Me faltó el parámetro. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a la ventana y solamente vamos a cargar la tabla de clientes acá. ¿Bien? Entonces al ejecutar este proyecto, inicialmente solamente tenemos la tabla de clientes. ¿Bien? Al hacer clic en el evento mouse de la tabla de clientes, vamos a obtener el número de clientes con este mismo código. ¿Bien? De la tabla 3 obtenemos la fila elegida y con esa fila elegida obtenemos el número de clientes de la primera tabla y con eso vamos a hacer JTable1 set model igual a newDB punto get orders con ese número de cliente. Bien, entonces al hacer clic en la tabla 3, que está más arriba, obtengo el número de cliente
y con eso lleno la tabla 1, que es la del medio, con ese número de cliente, las órdenes de ese cliente. ¿Bien? Entonces ahora sí va a ser más práctico, porque ya no tengo millones de filas en pantalla, sino que voy de el cliente que me está llamando por teléfono. Acá debería haber las órdenes de este cliente. Veamos el error. Dice que nos falta la columna Customer Number. Bien. La tabla de órdenes. Aquí está Customer Number. ¿Y yo qué escribí? Ah, tengo una R de más. Customer Number. Bien. Siguiente prueba. Elijo un cliente. Este cliente tiene 4 pedidos. Elijo un pedido y puedo ver qué es lo que se pidió el 3 de febrero del 2005. ¿Bien? Y ahora sí está la información de una manera manejable y trayéndolo de manera relacionada. ¿Bien? Voy desde el cliente a los pedidos y una vez que elijo un pedido, veo qué es lo que pidió el cliente en ese pedido. ¿Bien? Entonces ahí vimos cómo hemos encadenado los diferentes JTable para ir llegando desde la información más simple, el número del cliente, hasta la más detallada, que es lo que pidió ese cliente. ¿Bien? Y dándonos una base para después poder modificar una línea de pedido, agregar líneas de pedido, modificar un pedido o agregar nuevos pedidos para este cliente en particular. ¿Bien? Un segundo. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, entiendo bien, digamos. Sí, estaba viendo hace poco programando algo similar con JavaScript y otras cosas, así que ahora lo estoy entendiendo re bien. Bien. Excelente. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia para los que quizá no lo hayan entendido del todo bien? Lo primero es entender este modelo de datos, que nos da este ejemplo, digamos, esta empresa que vende productos. Entonces, yo les sugeriría que vayan tabla por tabla viendo las filas, luego imprimirse este diagrama de entidad-relación, pegarlo en su escritorio, porque todos los ejemplos que voy a hacer ahora van a ser basados en este diagrama. O sea, yo la clase que viene voy a hacer una ventana de alta de pedido basado en este diagrama. Una ventana de alta de pago basada en este diagrama. ¿Bien? O sea, todo lo que yo haga a partir de ahora va a ser basado en este diagrama. Así que es muy importante que entiendan esta base de datos de ejemplo y cómo se está relacionando la información en este diagrama. Bien, fundamental. Lo segundo, el código. Es bastante sencillo, pero hace falta que lo vayan escribiendo, que pongan pausa, lo escriban y lo prueben, desde lo más básico que fue solamente tener una tablita, al nivel intermedio que fue tener 2 tablitas y conectarlas,
al nivel avanzado de tener 3 tablas y conectarlas. Bien. Planteo. Si alguno de ustedes me hace el sistema completo de Classical Model, pero completo a full, podemos plantear de que me lo defiendan en lugar de rendir el parcial antes de la fecha del parcial. Bien, así que les tiro esa idea que ya se las había tirado a principio de año, pero bueno, ya que estamos acá, ya estamos en un nivel lo suficientemente alto como para que yo les diga, si en vez de rendir el examen a fines de noviembre, ustedes me hacen Classical Model completo y yo le hago un par de preguntas del código que hicieron, pueden no rendir ese examen de fines de noviembre. Bien, ustedes después lo intentan hacer el sistema completo, y si ven que van bien, me dicen, profe, denme una fecha, nos juntamos, me hacen una pequeña defensa y se salvan de rendir el segundo parcial. Bien, así que bueno, les tiro eso. Bueno, hasta acá todo fue consulta. Para terminar la clase de hoy con alguna operación de modificación de datos, vamos a agregar acá un botón de más que permite agregar un nuevo pedido que va a ser la base para que ustedes después agreguen acá el botón de más para ir agregando el detalle de este pedido. Bien, y con eso terminaríamos la clase de hoy. Vamos a ir a la ventana de órdenes, diseño. Entonces voy a venir acá y voy a poner acá un botón que diga más, para agregar una orden. Podríamos tener un botón que diga menos, que ¿qué es lo que haría el botón de menos? Eliminaría la orden elegida. Un botón con 3 puntos suspensivos que sea para modificar, por ejemplo. Y bueno, ustedes tendrían que hacer lo mismo acá abajo. Bien. El botón de más, que permita agregar una fila a la tabla. El botón de menos, que permita eliminar. Y el de modificar. Entonces, con este botón podría agregar un pedido a un cliente, y con este botón podría indicar ese pedido que incorpora algún producto nuevo a ese pedido. Por ejemplo, son tantas unidades del producto A, tantas unidades del producto B, etc. ¿Bien? Entonces, voy a necesitar en la clase DB tener un método para agregar una fila en la tabla de órdenes. ¿Bien? Entonces voy a hacer voy a copiar este getOrders y con este getOrder voy a hacer el insert order. Bien. ¿Y qué datos voy a tener que insertar en orders? Bien. Veamos la definición de la tabla de órdenes. Bien. Mínimamente tiene que tener ¿cuáles son los campos obligatorios? Tiene que tener un order date,
obligatoriamente tiene que tener un order date, order number, require date, un status y un customer number. Bien, entonces los datos que tenemos que insertar son order number, order date, require date, status y customer number. Son 5 datos que tendríamos que insertar. Bien. Entonces, número de orden. Fecha. El status van a ser con pedido, con un valor por defecto. Y sí deberíamos pasar el número de cliente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es conectarnos, hacer el prepare statement, que va a ser el insert into orders, order number, para order date, required date, y customer number. Valúes 1, 2, 3. Sí, va a hacer falta que pasemos una fecha. Entonces tenemos order number, order date, require date, para status, el status con el que nacen los pedidos va a ser in process, y el último parámetro es customer number. Bien. Entonces, este sería el código para insertar una orden. Recibe el número de orden, la fecha y el número de cliente. Order number, order date, require date. Tenemos status y tenemos número de clientes como datos. Entonces, el parámetro se llama número cliente. Con eso tendríamos la clase DB lista. Acá no hace falta iterar sobre los resultados, ni hacer un return. Acá simplemente vamos a hacer
mysql.execute update. Bien. Ahora sí, con esto tendríamos el método insertar orden en la base de datos. Bien. Ahora este botón de más, ¿qué es lo que debería hacer? En el evento action perform de este botón, vamos a instanciar la clase DB y vamos a llamar a db.insertOrders. ¿Okay? Y tenemos que pasarle estos tres datos. Bien. El número de cliente lo obteníamos de la tabla 3. Del valor elegido de la tabla 3. Bien. La fecha, por ahora, lo ideal sería sacar la fecha del sistema. Pero por ahora, como fecha, voy a poner un valor fijo, 2021, 10, 7, que es la fecha de hoy. Pero bueno, sería lo interesante que este valor lo tomen de la fecha de cliente. Bien. Y el número de orden lo debería poder ingresar el usuario o tomarlo automáticamente de la base de datos, viendo cuál es el mayor número de orden y a ese número de orden sumarle 1. Bien. Por ahora lo voy a poner con un valor fijo. Número igual a el mayor número de orden es 10.179, así que no hay mayor. Bueno, vamos a probar un 11.000. Bien, vamos a ver cómo podemos obtener este valor de manera automática. Bien. Y una vez que hacemos esto, deberíamos recargar el JTable2 para que muestre esa nueva orden que acabamos de crear. Entonces, este sería el código del botón más. Lo probemos. Hago clic en un cliente que tenga 1, 2, 3, 4 órdenes. Hacemos clic en el más. Aparentemente puse este código en un botón que no es. Es el JButton 1, que sería este de acá. Por eso no estaba funcionando. Entonces hacemos clic en el primero, hacemos clic en el más. Y ahí se agregó, solo que se agregó en la tabla que no era. In process. Entonces, acá el JTable que hay que cambiar es el JTable 1. Ahora sí, observen. Vean qué bonito. Tenemos este cliente que tiene 1, 2, 3, 4 pedidos. Hacemos clic en el más.
Ahora. Vamos a tener que incrementar a mano este valor por ahora. Vamos al primero, hacemos clic en el más. Y observen, acabamos de agregar un nuevo pedido a nuestro cliente. Bien. Y repitiendo este proceso, podríamos agregar las líneas al detalle de pedido de este pedido. Bien. Entonces, tarea para ustedes. Este código, obtenerlo de la base de datos. Bien. Para eso les tiro una pista. Lo que deberían ejecutar es select max de la columna order number de la tabla de órdenes más 1. Bien. Deberían hacer un método que devuelva el resultado de ese select y ese resultado va a ser el número de orden para dar de alta la siguiente orden. Bien. Esa es la pista para que ustedes programen, terminen de programar el código para que el número de orden se cargue automáticamente en vez de tomar el valor fijo de acá. Bien. Entonces, tarea para ustedes, tomar la fecha de la clase date y tomar el número de orden con este select. Bien. Completar el más para agregar una orden y completar el más para agregar detalles de esa nueva orden. Bien. Espacio para preguntas. Bien. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase que viene. No, profe, Oh, profe. No, muy buena profe. la clase. Ah, profe, que ande bien. Chao, profe, nos vemos, que ande bien. Hasta luego.